El acta de la sesión 93 se da por aprobada y el acta de la sesión 94 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante los cuales informa los siguientes reemplazos permanentes de integrantes de esta comisión. Del Partido Comunista, el diputado señor Guillermo Tellier es reemplazado por el diputado señor Rubén Moraga. Del Partido por la Democracia, la diputada Loreto Carvajal, por la diputada Patricia Rubio. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través de los cuales envía información presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 respecto de el Centro Nacional de Desminados, el Ministerio de Defensa Nacional y personal administrativo, profesional y civil del Ministerio de Defensa Nacional. Tercero, oficio de la Secretaría General de Carabineros, mediante el cual remite información presupuestaria correspondiente al segundo semestre del año 2020 respecto de acciones que ha tomado para prevenir delitos de mayor connotación social. Oficio del Estado Mayor Conjunto, por el cual remite información presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 respecto de la situación de desminados en nuestro país. Eso es todo, Presidente. ¿Alguien tiene alguna palabra respecto a la cuenta? ¿Alguna solicitud? Yo no alcanzo a verlos a todos, por eso le pido ahí que si los que están presentes, si alguien me avisen, porque no alcanzo a ver a todo el mundo. Ya, veo que nadie. En varios, algún diputado hará un punto varios, o diputada, no sé si está la diputada. ¿Alguien me levanta? No logro distinguir quién me levanta. Diputado Pardo, Presidenta. Diputado Pardo, gracias, que no lo veo desde acá. No se preocupe. Quería insistir en lo que planteó el ministro de Defensa en la sesión pasada, en orden a que pudiésemos concordar alguna sesión especial para avanzar con el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia. Todos sabemos que llevamos varios meses y que ya hay algunos acuerdos y que por lo tanto si podemos redoblar los esfuerzos para dedicarle más tiempo a este proyecto y de esa forma sacarlo lo antes posible. Gracias, diputado. Ahí voy a contestar después, pero si hay más varios, diputado Brito, levantó la mano. Sí, Presidenta, gusto saludarla, por su intermedio también a las y los integrantes de la Comisión y equipos del Congreso. Yo quisiera realizar una consulta mediante oficio, o idealmente con la presencia del Ministro de Defensa, porque en el comunicado que todas y todos conocen del Ejército respecto a la situación de la estatua del general Baqueano en Santiago, ocurre que unos podrán tener la opinión de que son o no son antichilenos quienes participaron de eso, pero estaremos de acuerdo que eso son opiniones. Y como toda opinión, para formarla hay que deliberar. Y dado que la constitución política de nuestro país es bien clara en que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, a mí me gustaría saber, y creo que es fundamental, saber en qué momento el Ministro de Defensa conoció y autorizó la publicación del comunicado en el cual el Ejército de Chile manifestó esas declaraciones ya conocidas. Para mí es importante saber y conocer cuál es el proceso con el cual los comunicados que emiten las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas pueden o no llegar al conocimiento de las y los ciudadanos. Creo que es importantísimo conocer en qué momento el Ministro de Defensa, Procurica, conoció y autorizó el comunicado que emitió el Ejército la semana pasada, Presidente. Así que por su intermedio quería solicitar que se realice la consulta mediante oficio con la presencia del Ministro, porque insisto en algo, no quiero abrir una polémica ni un debate, sino que quiero saber única y exclusivamente cómo ocurrieron los hechos, para saber de qué manera interpretan y llevan a cabo los mandatos y los deberes que la Constitución les asigna al Ministro de Defensa, Presidente. Eso es. Gracias, diputado. ¿Alguien más ofrece la palabra? Espérese. Veo que me pide el diputado Urrutia. Urrutia, el bueno, sí. No sé eso, pero y después, espérese, deme un minuto y le doy la palabra enseguida, pero alguien más me pidió la mano para ver el orden. Diputado Rubén Moraga. Diputado Rubén después. Diputado Urrutia. Gracias, Presidenta. Mire, Presidenta,
pueden haberle caído mal las palabras del ejército al diputado Brito. Si le cayeron mal, a mí me parece que lo que debe hacer él, y si quiere tener información, hacer la petición por oficio él, como lo puede hacer cualquier parlamentario, pero no por intermedio de la Comisión de Defensa. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en eso, y por lo tanto yo por lo menos no acepto, digamos, que se haga la petición por intermedio de esta comisión cuando él la puede, y tiene todas las atribuciones del mundo para hacerlo en forma directa como diputado de la República. Gracias. Gracias, diputado. Diputado, ¿tiene la palabra? Que Gracias, presidente. Ahí está, ahí lo veo. Es en el mismo tenor de lo que planteaba el diputado Brito, también manifestar la preocupación por el tono de las declaraciones y también la moción de que se oficie a través de esta comisión por las palabras expresadas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Presidente. Tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Yo también me opongo a que esto se haga vía Comisión de Defensa. Están en su derecho a hacerlo los parlamentarios en forma individual, pero me parece mal que se parta del supuesto de que la declaración del ejército implica deliberancia. La verdad es que en cualquier democracia, actos delictuales como lo que acontece en los días viernes en la Plaza Baquedano son actos delictuales. Y el comandante en jefe del ejército, al calificarlos de esa forma, independiente de los adjetivos que le agregue, no está sino resumiendo lo que es el gran consenso democrático, que las sociedades democráticas tienen que cautelar el orden público, la seguridad de sus ciudadanos y condenar la violencia y los actos delictuales. Entonces, si para alguien eso es deliberar, simplemente no se entiende ni el sentido de la deliberación ni el sentido de la democracia. Yo también me opongo, Presidenta, a que la petición se haga vía Comisión de Defensa. Gracias, diputado. Diputado Gabriel Asensio, entiendo que usted solicitó la palabra también. Presidenta, buenas tardes. Un saludo cariñoso a todos los que están en la sesión. Para dar para hacer una sugerencia, porque si no se acepta que se envíen oficios por parte de la comisión, si pareciera ser que el ministro tampoco va a hacer uso de la palabra para responder aquí mismo a lo que el diputado Brito ha señalado, porque no he visto ningún gesto del ministro como para tratar de terminar con esta discusión y simplemente explicar qué es lo que pasa. Y entonces, si no quieren los oficios, en realidad, Presidenta, yo creo que lo que hay que hacer es invitar al comandante en jefe del ejército a esta comisión, ¿ya? Y hay que invitarlo y que nos diga no solamente, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurrió con esa declaración, quién lo autorizó, quién lo redactó, por qué se hizo, y también que nos explique cuál es la situación del famoso monumento al general Baquedano, porque creo que escuché o creo que leí en alguna parte de que el ejército había pedido cambiar de lugar, trasladar el monumento, y pareciera ser que lo que no ha tenido el ejército es una respuesta por parte de las autoridades correspondientes como para que esto se pueda hacer. Entonces yo tengo la impresión de que para no estar alegando si te mando el oficio, no te mando el oficio, si lo hacen o no lo hacen, ¿no es cierto? ¿Por qué no invitamos al comandante en jefe y conversamos con él, ¿no es cierto?, acerca de estas y probablemente otras cosas muy interesantes que podrá contarnos el comandante en jefe. Muchas gracias, querida Presidenta. Muchas gracias, diputado. Dado que no hay más palabras solicitadas, voy a intervenir yo en varios. Yo soy en la línea, en este caso, del diputado Gabriel Asensio. No siempre es así, pero coincido con él. Yo creo que este tema tenemos que abordarlo con la comandancia en jefe. A mí sí me preocupó, encuentro grave que nos dediquemos a adjetivizar quién es antichileno o no, sobre todo una institución que es de todos los chilenos y chilenas. Entonces, es bien complejo. A mí, a lo menos personal, me recuerda épocas muy oscuras, donde también se torturaba y asesinaba y se declaraba antichileno. Entonces, me parece muy grave. Creo que es bueno lo que ha planteado el diputado Gabriel Asensio de convocar al jefe del ejército, y ahí podría estar el ministro, pero creo que es importante abordar esta materia. Y además, como bien dice, yo también sabía que el ejército había solicitado el traslado, cosa que me parece bien si ellos lo han solicitado formalmente, y la razón es por qué no. En algún momento se dijo que eso era una muestra como de debilidad.
sacar, y yo creo que más bien me interesa saber qué piensa el gobierno respecto a eso y por qué no se hace la solicitud que ha tenido el ejército respecto al traslado. Creo que eso es importante. Presidenta Leonida Romero por acá. Espérese, es que yo tenía un segundo varios, pero le voy a dar la palabra, porque yo no había terminado, pero tiene la palabra. Use el de al lado. Estaba planteando que lo más probable es que lo que voy a decir no va a gustar. Aquí hay interés de algunos parlamentarios de retirar la figura, el monumento a Quedano porque alguien lo pidió. Pero también hay un grupo de chilenos que hemos pedido entonces que retire la figura de Salvador Allende. ¿Tendremos que preguntarle también al ejército o a alguien por qué no se retira? Dejo planteada esa inquietud, Presidenta. Gracias. Mire, diputado, usted obviamente puede solicitar cuando quiera el retiro del monumento a Salvador Allende. Por tanto, si lo puede hacer y usted está en todo su derecho, yo simplemente además hablo directamente de una solicitud que hacen las Fuerzas Armadas formalmente. Por tanto, yo no tengo una opinión, simplemente todos supimos que hubo una solicitud y me gustaría saber por qué no. Y usted, insisto, tiene todo el derecho de generar también una solicitud si usted cree que eso lo necesita. Respecto al segundo varios, yo quería hoy, además, sé que no se votó hoy, pero presentar mi renuncia a la presidencia de la comisión. Yo soy parte y fui parte de un acuerdo que respeto, no le correspondía al PS el último año y me gusta cumplir las palabras. Estamos en marzo, así que entiendo, no sé bien el procedimiento, pero quiero dejarlo, ya lo había comentado el secretario de la comisión. Me gustaría que él nos informara cómo es el procedimiento. Gracias, Presidenta. Presentada la renuncia para que la comisión se pronunciara en esta sesión requeriría la unanimidad. Si no, esta se pronunciará en la próxima sesión ordinaria, que sería el martes de la próxima semana. Ahí, no sé si quieren plantearlo el día de hoy o la próxima semana, yo no tengo mayores problemas, solo quería dejar el tema. Presidenta, ¿Sí? Votemos la próxima semana, decidamos este tema la próxima semana. Sí, yo no tengo ningún problema. No voy a dar unanimidad para que lo veamos hoy día, ¿ya? Y tengo la impresión de que el gabinete, dice, del ministro de Defensa estaba pidiendo la palabra, por si acaso, ¿ah? Porque, Disculpe, no lo había visto, ministro, le pido todas las disculpas porque no lo había visto solicitar las palabras. La próxima semana, que es lo que dice el reglamento, si es por este tema, le voy a dar la palabra al diputado José Pérez primero y después a usted, ministro, para no estar intercalando y no interrumpirlo. Diputado José Pérez. Gracias, Presidenta. Saludarla con mucho afecto a usted y a todas las diputadas y diputados, personal administrativo, en fin. Y decirle que su renuncia debe votarse en la sesión siguiente, eso es lo que corresponde. ¿Sí? Así es. Pero yo quisiera invitar a todos mis colegas con el mayor respeto a que elevemos el tono de nuestras intervenciones, porque esta Comisión de Defensa debe caracterizarse por eso. Yo puedo pensar de manera muy distinta a cualquiera de los otros, pero tengo que tener el debido respeto por sus puntos de vista. Entonces, de vez en cuando aquí como que nos estamos saliendo un tanto de las casillas. Yo tengo muchos años en esta comisión y nunca había visto, ¿no es cierto?, esto de que estemos hilando tan delgado y que muchas veces estemos planteando posturas, ¿no es cierto?, que dañan la buena convivencia que debe existir entre los integrantes de la comisión. Nada más, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias por sus palabras. Ministro, usted tiene la palabra. Buenas tardes, un saludo para todas las diputadas y diputados de esta Comisión de Defensa. Yo quisiera que en el uso de las atribuciones de la Comisión ustedes enviaran el oficio que estimen conveniente y este ministro y quienes a ustedes soliciten les vamos a dar la respuesta que corresponda cada vez que así lo hagan, y lo mismo
cada vez que nos citen, ¿ok? Así que no hay ningún problema que lo puedan hacer. En segundo lugar, yo quería pedirle, Presidenta, que pudiéramos hacer un análisis del trabajo para el que fuimos citados hoy día, en el sentido de que pudiéramos empezar a ver la lista del trabajo que los señores diputados y sus asesores hicieron, de los artículos que tienen relación con diversos temas de la ley de inteligencia y que es urgente que podamos ir despachando. En primer lugar, de acuerdo a la información que me han entregado, se realizaron diversas reuniones en el mes de enero, los días 21, 26 y 28, y también el 1 de marzo, entre los señores diputados Luis Pardo, Osvaldo Urrutia, Leonidas Romero y su asesor Oscar Cáceres, el diputado Asensio y su asesor Hermes Gutiérrez, el diputado Toá y su asesor Cristian Contador, y el diputado José Pérez y su asesor Pedro Zapata. Y por parte del Ministerio de Defensa, estuvo el subsecretario Cristian de la Maza, Carmen Castañaza y Fernanda Maldonado, y por el Ministerio del Interior, don José Miguel Poblete. Ellos revisaron los antecedentes y analizaron los temas que a continuación voy a leer y que son sobre las definiciones en materia de inteligencia, las indicaciones sobre sujeción de los organismos de inteligencia a las leyes, el sistema de inteligencia, la coordinación técnica de los organismos integrados del sistema, el Consejo Asesor de Inteligencia, el carácter reservado de las actas del Consejo, la Dirección Superior de la Agencia Nacional de Inteligencia, las funciones del director, la protección de los datos sensibles, la declaración de intereses y patrimonio, la formación y capacitación, la fiscalización de los gastos reservados, la información residual, la dependencia de la inteligencia militar, la función de la Dirección de Inteligencia de la Defensa, los objetivos de la inteligencia militar, los objetivos de la inteligencia policial, la incorporación de otros servicios al sistema, la solicitud de autorización judicial para procedimientos intrusivos, los procedimientos sin autorización judicial y los agentes encubiertos, la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia, la obligación de guardar secreto y finalmente las responsabilidades y sanciones. Esos son los temas que este equipo de expertos analizó junto al señor subsecretario. En algunos yo entiendo que se ha llegado a ciertos acuerdos, en otros se ha solicitado indicaciones del Ejecutivo, y me gustaría, Presidenta, que pudiéramos iniciar el análisis artículo por artículo para que pudiéramos ir ya caminando y despachando esta norma que es tan necesaria hoy día para el país y que cada vez que vamos a alguna actividad nos están preguntando por qué no se hace inteligencia, por qué no se anticipa a los hechos en las distintas áreas. Así que yo quisiera pedirle, Presidenta, por su intermedio a la Comisión, si pudiéramos iniciar el trabajo de estos temas que ya los equipos técnicos han analizado. Muchas gracias, ministro. Nosotros vamos a ver ahora que lo que corresponde, está convocada la comisión, es ver las indicaciones que han presentado. Me parece muy bien y siempre lo planteé que si un grupo de diputados se querían o diputadas juntarse con usted para ver algunos temas, absoluto derecho, en eso la comisión siempre no había una crítica, todo lo contrario, pero claramente también hay indicaciones de otros diputados o diputadas. Entonces vamos a ir en el orden que corresponde, fueron declaradas admisibles, por tanto no es que nos podamos saltar el orden. Tenemos un orden de articulado en el cual hemos llegado, vamos a seguir debatiendo en ese orden, que es lo que corresponde, y claramente en el momento que haya indicaciones que ustedes, en conjunto con los diputados, crean importante ingresar, se ingresan, porque eso lo hemos hecho durante todo el debate, y eso. Y otra cosa, inteligencia se hace, porque tenemos ley de inteligencia, si no es que no tengamos nada. Entonces hay que también aclarar eso cuando le dicen que por qué no se hace inteligencia. Entonces creo que es un debate de una nueva ley de inteligencia, pero ley de inteligencia existe hoy en día. Entonces, más bien, yo le diría al secretario que nos indique en qué artículo vamos, cómo lo vamos a abordar. Presidenta,
Sí. Presidenta, tenemos que tomar una decisión con relación al tema anterior. O sea, vamos a enviar un oficio como lo solicitó el diputado Brito. Tienes razón. No, yo creo que la comisión... Vamos a citar al comandante en jefe para que nos diga, ¿no? Tenemos que tomar una decisión. Sí, Gracias, yo soy partidaria de citar al comandante en jefe respecto a esto. Y me gustaría, cuando existe diferencia, me gustaría que el secretario, que le había escrito pero no me vio, explicara cómo es el procedimiento, si se requiere unanimidad o no. Gracias, Presidenta. Para ambos temas se requiere mayoría de los diputados presentes, ya sea para invitar al comandante en jefe del Ejército a una próxima sesión, o para acordar oficiar al Ministerio de Defensa para hacer las consultas que se plantearon en la sesión hace un momento. Cualquiera de las dos, mayoría de los diputados presentes. Tiene la palabra diputado Pardo. Diputado Pardo tiene la palabra. Presidente, Que ministro, parece... espérese. Ministro, ¿sí? Después le doy la palabra, porque no es que no lo haya visto, pero como este es otro tema, diputado Pardo, disculpe, era para no dejar al ministro con la mano levantada. Presidente, a mí me parece bien invitar al comandante en jefe, de acuerdo a la legislación, debe ser a través del ministro de Defensa, pero yo me opongo al oficio por la redacción que se estaba sugiriendo. No tengo ningún inconveniente en que la comisión haga las consultas que quiera directamente a las autoridades que estimemos pertinentes. Sí, diputado, una cosa solo aclararlo, yo también soy partidaria de invitar al comandante en jefe y al ministro de la próxima sesión, pero entiendo que no tiene que ser a través del Ministerio de Defensa. Eso ya en algún momento se abordó y no es así. Quiero para que quede... Pero bueno, votemos. O hay alguien que se oponga, más bien va a ser más fácil a que invitemos o citemos al comandante en jefe en la próxima sesión. Si quiere, hago la consulta, Presidenta, acá en la comisión. ¿Hay algún diputado que se oponga a convocar al comandante en jefe del Ejército para la próxima sesión? Solamente el diputado Osvaldo Urrutia se opone, Presidenta. En la parte telemática, ¿algún diputado se opone? No. Hay mayoría, entonces se acuerda. Se le invita a la próxima sesión. Ahora sí, ministro, disculpe, tiene la palabra, pero había que zanjar este punto. Un tema formal, de acuerdo a la ley, sí, para poder invitar al comandante en jefe hay que hacerlo a través de los ministerios. Es lo que ocurre siempre cuando se quiere solicitar a través de la Cámara estos temas. Y por lo tanto no hay ningún problema si así lo estima la comisión. Pero es así, y no sé si pueden consultarlo con la Secretaría para que ratifique o no lo que estoy yo planteando. Diputado Pardo, Presidente, le solicita la palabra. Sí, primero me gustaría que el secretario, porque esto es un tema que lo vimos cuando era presidenta, a propósito, incluso yo no quise en un momento, porque lo acordamos firmar, pero mire, no vamos a entrar en un debate, yo creo que hay temas más importantes de la convocatoria, esto lo podemos ver después, y si es así, obviamente se hace, tampoco es que tenga un problema respecto a eso. Si, no sé, digo para avanzar, no sé, si, diputado Pardo. Sí, breve. Preguntarle también al secretario si, estando con un proyecto en suma urgencia, la invitación puede cursarse dentro del tiempo ordinario de la sesión. O debemos hacer una sesión distinta. Presidenta, ¿me permite? Sí, por supuesto. Sí, dos cosas. Primero, el proyecto no está con urgencia. Y en segundo lugar, la Presidenta tiene atribuciones para destinar todo parte de una sesión ordinaria para tratar un tema de relevancia. En cuanto a lo formal, efectivamente cualquier invitación a alguno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se realiza por intermedio del Ministerio de Defensa, por lo que se ha estilado tradicionalmente. Ya, eso se ha usado tradicionalmente. Está bien, las tradiciones no siempre son la ley, pero lo mantengo si yo no tengo problema, solo que me gusta ser clara, que una cosa es la tradición y otra cosa es la ley, para no, ¿cómo se llama?, confundir, ya que siempre vamos a la ley, pero insisto, no tengo el tiempo, no tengo problemas con ese tema. Dos cosas, de hecho no tenía urgencia, yo quiero decirlo, porque a veces nos dicen, oye, ustedes no quieren avanzar en este proyecto, yo podría haber convocado una sesión con una tabla distinta, y claramente porque sabemos que se ha trabajado en este tema
diputados de la comisión, había que seguir debatiendo el proyecto. Quiero decirlo, para que no es que nos estemos saltando en urgencia, porque no tiene urgencia en este momento. Ministro, tiene la palabra. Sí, Presidenta, solo decirle que tal como lo ha planteado el señor secretario, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece este procedimiento para poder invitar a esas autoridades, pero es un tema que usted lo conoce, ¿no? Por eso decía, es que no hay una polémica, era para que quede muy claro, no hay una polémica respecto a eso. Entonces, más bien, yo digo para avanzar. Entiendo que hay mucho interés por avanzar, pero siento que estamos deteniendo en un punto que ni siquiera es como conflictivo en realidad. Secretario, usted sabe, hasta en el momento en que quedamos, entiendo que vamos a partir con una indicación del diputado Brito, que habíamos alcanzado de verla, para recordar, no verla, la habíamos debatido. En algún momento se pidió, porque había indicaciones que partían con la del diputado Brito, pero que tenían bastantes similitudes. Ojo, ya se habían declarado admisibles, digo, para que no volvamos a ese tema, y que como tenían varias similitudes, se había visto la posibilidad de ver indicaciones que tuvieran en la misma línea, porque si no, si abordamos la del diputado Brito, la siguiente diputado podría tener temas parecidos. Entonces, no sé si abordaron ese tema quienes se reunieron, pero bueno, pero ahí quedamos, solo para poner el contexto, habíamos quedado en ese punto. Ministro, tiene la palabra. Presidenta. Espérese, diputado Toal. Ministro, ¿me deja darle la palabra al diputado Toal y le se la doy a usted enseguida, por favor? No, perdón, es algo muy puntual, Presidenta. Perdón, ministro. Si pueden colocar el comparado en la pantalla, por favor. Sí, no, enseguida lo vamos a poner, diputado Toal. Lo que pasa es que todavía lo estamos viendo y como va a hablar al ministro, disculpe, para que podamos ver al ministro. Así que me permito primero, escuchemos al ministro y de ahí ponemos la pantalla en el comparado. ¿Le parece, diputado? Presidenta, en la línea de lo que usted ha planteado, yo tengo un documento para hacer una guía de la discusión que nos mandó el secretario de la Comisión de Defensa, y él indica que el número 1 es las indicaciones presentadas del 1 al número 7, ¿no? Que está en el comparado del... Ministro, yo le puedo pedir un favor, disculpe que lo interrumpa, pero más bien quiero ayudar. Lo que pasa es que como usted habla del 1 al 7 y ha pasado tiempo y no sabemos ¿por qué no podemos, en realidad, el comparado, dónde quedamos? Y ahí usted nos va haciendo las observaciones, porque si no, no le estamos entendiendo bien la idea de qué se refiere del 1 al 7. Entonces, el documento del secretario de la comisión. Claro, pero yo creo que esa es la numeración de las indicaciones que o faltaban o había que ver, pero no es el orden del comparado. Entonces se nos va a producir un enredo que más bien nos podría demorar mucho más que avanzar. Presidenta, me dicen que es el mismo y yo quisiera pedirle si en el artículo por artículo pudiera también intervenir el subsecretario, que es el que ha estado a cargo del tema. Yo no tengo problema, absolutamente, así que Gracias. Cualquiera de los dos, el ministro o su secretario, no hay problema en su intervención. Ok. ¿Presidenta? ¿Sí? Sí. A ver, el acuerdo de la comisión fue ir dejando ciertos temas pendientes que fueron en artículos anteriores. La idea es continuar avanzando en donde habíamos quedado. Que es es una pregunta. Es una pregunta, disculpe que le interrumpa, pero para ir avanzando, ¿vamos a avanzar hoy desde el punto en que nos quedamos o con los pendientes? Solo para tener claro, yo no tengo ninguna prioridad, pero... A ver, eso es una decisión de la comisión, si quiere volver atrás con lo que quedó pendiente, o seguimos desde el punto donde habíamos suspendido el debate de la comisión. El punto donde quedamos pendientes figura en la página 33 del comparado. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. Lo vuelvo a interrumpir porque me gustaría igual, yo sé que esto es una decisión de la comisión, pero el ministro, yo no sé, obviamente respeto al ministro y a su secretario, ellos tenían previsto
¿Partir con lo pendiente o en el punto en el que quedamos? La información que me dan, Presidenta, es que se trataría de partir con lo que quedó pendiente. ¿Hay alguna oposición de la comisión en ver los temas pendientes, dado lo que nos ha dicho el ministro? Sí, Presidenta. Ya. ¿Usted prefiere, diputado Asensio, partir el orden? Que continuemos como estábamos trabajando hasta ahora. Ya. Es que tengo que hacer las consultas, más allá, por eso es que yo en esto no creo que es importante preguntarle a los miembros, diputadas y diputados de la comisión. Hay un diputado que me levanta la mano, pero no le veo la cara. Osvaldo Urrutia, presidente. Diputado Urrutia. Presidenta, las comisiones que se reunieron durante el mes de enero llegaron a algunos acuerdos durante esas reuniones y que tienen que ver con los artículos que quedaron pendientes. Lo lógico entonces sería partir por esos artículos porque hay materias que después se tratan y que dependen de ese articulado. Entonces, por una razón de orden y habiendo pasado tanto tiempo desde que vimos este proyecto y lo dejamos pendiente, creo razonable volver sobre las indicaciones número 1, las que quedaron pendientes, y después ir avanzando en el resto del contenido del proyecto. Gracias. Diputado Urrutia, yo consulté a la comisión, pero también entiendo que el diputado Asensio, que participó de esas conversaciones, tiene la opinión de partir en el punto que nos quedamos. Diputado Toá, es que ahí le voy a pedir al secretario que si me ayuda con las manos, porque como está el comparado ahora sí que no veo ni los telemáticos ni los presenciales. Sí, Presidenta, el diputado Toá le pide la palabra. Diputado Toá. Gracias, Presidenta. Para coincidir con el diputado Asensio, en la manera de continuar con el análisis del proyecto, pero yo agregaría que le diéramos prioridad a aquellos artículos que fueron consensuados en la comisión con el Ejecutivo, de manera que esa manera de trabajar ha sido bastante eficaz y nos ha permitido aprobar una cantidad de artículos que yo creo que si seguimos por ese camino nos asegura poder despachar el proyecto en un tiempo razonable. Por tanto, yo creo que hay 3, 4 artículos sobre los cuales se llegaron a acuerdos y, Presidenta, aunque no sea la forma formal tradicional de trabajar, en aras de avanzar yo propongo que sigamos ese procedimiento. Bueno, y por cierto que en los temas a los cuales no se ha llegado a un acuerdo aún, se van a seguir trabajando en los próximos días. Gracias. Ok, tengo 2 personas que participaron en las conversaciones. Digo esto para que no decir que es opinión de quienes no estuvimos, tanto el diputado Toá como el diputado Asensio prefieren o plantean partir en el punto que quedamos. El diputado Osvaldo Urrutia plantea más bien desde el inicio. Es decir, yo también prefiero partir de donde habíamos quedado. Es mi opinión, pero creo que esta es una comisión que tiene opiniones, pero yo creo que tenemos que zanjarlo luego, porque si no nos vamos a demorar un montón en esto, y dado que tenemos 2 opiniones de personas que estuvieron conversando respecto a puntos en común, partiría ahí. Presidenta, yo me allano a lo que usted decida, no se preocupe, pero partamos. Ya, entonces partamos donde quedamos. Yo estaba lista para partir, pero era para que no me digan que toma las decisiones sin consultarlas. Presidenta, entonces corresponde debatir la indicación 51, que figura entre las páginas 33 y 34 del comparado. Es una indicación del diputado señor Brito, que es para reemplazar en su integridad el numeral 7 del artículo único por el siguiente. Número 7. Reemplazas el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. La dirección superior de la agencia corresponderá a un director quien durará 6 años en su cargo, pudiendo ser reelegido conforme al proceso regular de nombramiento. El director será designado por el presidente de la República
con acuerdo del Senado y a propuesta de una quina aprobada por 3/5 de los diputados en ejercicio, previo concurso público de antecedentes, el que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes, no discriminatorias. El Senado adoptará el acuerdo por 3/5 de sus miembros en ejercicio, en sesión especial convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Cámara de Diputados deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado por el mismo quórum, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Serán requisitos para ser director: tener un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional de educación superior del Estado o reconocido por este, haberse destacado en la actividad profesional y contar con alguna maestría o posgrado en inteligencia estratégica nacional o similares. No podrán ser designados como director los diputados y los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el fiscal nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman o hubiesen conformado el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Una vez designado el director, deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio con copia a la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 30 días desde que hubiera asumido el cargo y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de cesación en el mismo. Serán causales de cesación en el cargo de director las siguientes: A. Expiración del plazo para el que fue designado. B. Renuncia ante el Presidente de la República. C. Postulación a un cargo de elección popular. D. Incompatibilidad o incapacidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por votación conforme a 3/5 partes de los senadores en ejercicio. E. Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable. En ningún caso, el director de la agencia podrá ser removido por el Presidente de la República. Con todo, en caso de ausencia o impedimento, este será subrogado en sus funciones por el subdirector, de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico que determina el reglamento, que deberá dictarse en conformidad con las disposiciones de esta ley. El subdirector será de la exclusiva confianza del director, quien podrá nombrarlo y removerlo por entera independencia de toda otra autoridad. El subdirector deberá cumplir con los requisitos señalados en la letra A del inciso segundo del artículo 15 de esta ley. No se aplicarán a la Agencia Nacional de Inteligencia las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título sexto de la Ley 19.882. Esa es la indicación del diputado señor Brito. Diputado Brito le solicita la palabra, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Tiene la palabra respecto a la indicación que usted presentó. Muchas gracias, presidenta. Tan solo antes quiero recordar algo que usted bien dijo, que estemos tramitando un proyecto de ley de inteligencia no implica que las unidades de inteligencia en nuestro país no estén funcionando. De hecho, tienen miles de millones de pesos asignados a presupuesto. Entonces, si no funciona, el gobierno dice que no están funcionando, entonces que no se le asigne que no ese presupuesto. Pero sabiendo que sí están utilizando y que me imagino que el gobierno tan solo ha sido poco preciso en esa comunicación, es que quisiera comentar la indicación. La indicación lo que busca es consolidar un sistema de inteligencia del Estado con una visión de largo plazo que trascienda las circunstancias políticas circunstanciales de las autoridades de turno. Es por eso que nosotros establecemos 4 ideas en esta indicación. El primero son los requisitos de nombramiento para el director de la ANI. El segundo son los requisitos para ser director. El tercero son las incompatibilidades en el cargo. El cuarto son las causales de cesación. Y el quinto son la imposibilidad de remoción por parte del Presidente de la República. El último punto, admito que es una propuesta que podemos conversar acá porque es algo que creo que es necesario debatir bastante. Sobre lo primero, lo que nosotros proponemos es que en materia de nombramiento del director de la ANI es generar un mecanismo más participativo y democrático que requiere todo Estado de Derecho, al igual que hoy día ya se hace con otras instituciones del Estado. Hoy día lo que nosotros proponemos es que el proceso de nombramiento al director de la ANI sea como hoy día se nombra al ministro de la Corte Suprema, donde participa el Senado y el Ejecutivo, o sea también como hoy día se nombra a la Defensoría de la Niñez, donde nombra al Senado y participa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a los requisitos para ser director, nosotros creemos que esos son requisitos mínimos exigidos a cualquier alta autoridad del Estado. Se trata de tener un título universitario y algunos estudios de posgrado en la materia. En cuanto a las incompatibilidades del cargo,
se trata de incompatibilidades que ya se encuentran contempladas en varios otros cargos de la administración pública, con el objetivo de evitar evidentes conflictos de interés en una materia tan trascendente como la inteligencia del Estado. Y en cuanto a las causales de cesación, nosotros lo que proponemos es establecer una serie de causales de cesación que son las típicas utilizadas en materia de la administración pública. Estas son la expiración del plazo, la renuncia ante el presidente, la incompatibilidad o la incapacidad sobreviviente, salud incompatible. Aquí yo voy a hacer un ejercicio de brutal honestidad con ustedes. El último punto, no estamos completamente, no tenemos certezas y lo ponemos dentro del debate, que es la imposibilidad de remoción por parte del presidente de la República. Nosotros creemos que es necesario encontrar un justo balance y no creo que ni ser completamente inamovible, ni ser fácilmente removible sea la solución. Yo creo que hay que encontrar un balance ahí. Posiblemente podríamos aplicar la técnica que se utiliza en el caso de la Defensoría de la Niñez, donde solo se puede remover por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República o con un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara, cuya petición debe ser fundada y calificada. Estas causales podrían ser suficientes para poder atender a la necesidad de tener un director de la agencia que tenga una visión de largo plazo, que pueda tener diferencias con el presidente de la República, pero cuando esas diferencias son irreconciliables y se sustentan en temas fundados, pueda otra institución del Estado poder dar curso o no a la remoción del director de la ANI. De esta manera creemos que el director de la ANI va a ser más una persona con expertise, con conocimiento en la materia y no necesariamente un cargo político, de los cuales creo que debemos tener mucho cuidado, en especial en el área de la inteligencia, porque evidencia en el mundo y en nuestra región hay bastante en los cuales los gobiernos han mal utilizado las unidades de inteligencia para fines políticos de su sector y han descuidado la protección del Estado de Chile y de la sociedad. Eso es, Presidenta. Cualquier duda, encantado de poder profundizar o poder participar del debate que se inicie a raíz de esta propuesta. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Ahí le pido ayuda nuevamente porque no veo ni telemáticos ni presenciales. Antes de hablar, levante la mano nomás porque se nos interrumpe y el secretario me dará el orden. Diputado Romero, presidente. Tiene la palabra, diputado Romero. Gracias, Presidenta. Me gustaría, si es posible, que el Ejecutivo, a través del ministro o su secretario, dijera qué le parece esta indicación. Yo comparto varios de las planteados por el diputado Brito, pero me gustaría, antes de entrar a una discusión y a votación, cuál es la opinión del Ejecutivo, repito, a través del ministro o el subsecretario. Sí, diputado, antes de dar la palabra al ministro, voy a recabar varias consultas que pueden tener diputados para que a su vez cuando el ministro o el subsecretario, ya planteé que no había problema que ninguno de los dos, si el subsecretario también habla, pueda responder. ¿Más parlamentarios? No veo las... Diputado no. Urrutia, don Osvaldo y diputado Celso. Ya, no lo escuché porque habló muy lejos, muy bajito con la mascarilla. Sí, primero el diputado Toá, Presidenta. Ya, diputado Toá. Presidenta, yo concuerdo con los principios ordenadores de esta indicación y de hecho varios de nosotros habíamos presentado indicaciones específicas sobre alguna de estas materias, pero yo siento que la indicación del diputado Brito, siendo para mí correcta en su filosofía respecto a los antecedentes que tiene que tener el postulante, en que la designación tiene que ser confirmada por el Congreso Nacional, que la remoción no puede quedar solo al arbitrio del Ejecutivo, porque ahí se pierde el sentido y el concepto de sistema de inteligencia del Estado y volvemos a ser de inteligencia del gobierno. Pero dicho eso, a mí me parece que la redacción de la indicación es un poco compleja. Creo que hay
demasiada insistencia sobre ciertos procedimientos, y yo soy partidario de simplificarla, naturalmente con la concurrencia del diputado Brito, que es su autor, y posiblemente en un análisis del grupo de trabajo en el cual no se llegó a un acuerdo en esta materia con el Ejecutivo. Por tanto, yo sugiero que después de escuchar al Ejecutivo tomáramos la decisión de perfeccionar esta indicación y no jugarnos el todo por el todo, en el sentido de aprobarla o rechazarla tal como está. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Entiendo que viene ahora el diputado Osvaldo Urrutia, si no me equivoco en el orden. Sí, gracias, presidenta. En ese mismo orden. Mire, en general, este debate que se abre sobre quién debe nombrar a un cargo de alta responsabilidad pública se ha dado en otros cargos. Y lo hemos discutido no solamente con los jueces o los integrantes de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, la Defensora de la Niñez y otros que decide el Senado. El problema de eso es que normalmente esos cargos terminan cuoteándose políticamente, esos nombramientos. A mí me gusta la idea, yo, diputado Brito, creo que es un tema digno de analizar, se puede abrir un debate muy enriquecedor, pero la experiencia dice que, sobre todo en los últimos nombramientos de integrantes de la Corte Suprema, en que hemos visto politizado el debate y hemos discriminado a algunos buenos jueces por razones más bien de carácter político que técnico. Y ahí es donde me preocupa. Y el segundo tema que me preocupa es que el cargo de director de la Agencia Nacional de Inteligencia es un cargo que asesora directamente al Ejecutivo para la toma de decisiones. Por lo tanto, tiene que ser una persona de confianza. Yo no podría tener un director que me asesore si no tengo confianza en él. Si es de confianza de otras personas o obedece a un nombramiento de carácter político que es contrario a mi sector, entonces va a generar un conflicto. Además, si el presidente de la República ni siquiera tiene la capacidad para removerlo, va a ser más complejo. Imagínense un periodo completo de un presidente con un director de la agencia que sea nombrado por el Congreso y que él no lo pueda remover y no sea un hombre de confianza. Lo que está en peligro ahí no es el cargo de él ni el presidente de la República, sino es el país, porque no va a haber comunicación ni diálogo, el presidente no le va a creer a la gente, al director de la agencia, no va a confiar en él. A mí me parece que es interesantísimo el debate y es mucho más profundo, y yo agradezco la visión y la intención que tiene el diputado Brito. Me parece que está bien intencionada, pero no exento de conflicto. Ya, no, esto no va a ser la panacea ni mucho menos. Yo creo que hay que revisarla en profundidad por las complejidades que trae. En el segundo inciso o tercero de la indicación 7 del diputado Brito, él plantea los requisitos para ser director, pero esos requisitos ya están considerados en el artículo 15 de la ley. Un poquito más adelante ya se consideran y los mismos requisitos, así que yo creo que es redundante ponerlo aquí. Y lo tercero o cuarto, en el cuarto inciso, dice que no podrán ser designados como director, obviamente los diputados, los senadores, una serie de cargos que en paralelo no podrían ser designados porque habría conflicto de interés, pero me parece que la última frase, al colocar dos tiempos verbales, hay una discriminación a los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, cuando dicen conforman o hubiesen conformado el alto mando. No ocurre con ninguno de los otros cargos, ni con los ministros de la Corte, ni el consejero del Banco Central, ni con el fiscal nacional del Ministerio Público, ni con los diputados, ni los senadores, ni los integrantes del Tribunal Constitucional, sino solamente con esto. Entonces me parece que esa palabra hubiesen, estoy de acuerdo con todo lo demás, pero salvo ahí me parece que hay una reacción pensada más bien en tratar de eximir, sacar, discriminar, cuando pudiese ser un excelente director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Por eso que yo creo que hay que reformularla, tal como está. Yo me inclino por rechazarla porque creo que no es la solución al problema que los dos visualizamos. Yo creo que el diputado Brito y yo visualizamos lo mismo y tenemos la misma preocupación, pero creemos que hay que buscar una solución distinta. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. ¿Quién más se había inscrito en el orden para que me lo dé el secretario? Porque no quiero saltarme a nadie. Diputado Asensio, presidenta, y después el diputado Pardo. Diputado Asensio. Muchas gracias, presidenta. Yo concuerdo, bueno, con buena parte de lo que aquí se ha dicho, especialmente con lo que ha señalado el diputado Jaime Toá, en el sentido de que la indicación va en la dirección correcta y podríamos, desde el punto de vista de su redacción, mejorarla, simplificarla. Pero efectivamente hay algunas cosas sobre las cuales pareciera ser que son de las más importantes en esta indicación y que ponen un poco, y que ponen como el centro, no sé si el corazón, pero el centro de la discusión que vamos a tener, no solamente en el Congreso, sino que también en nuestra comunidad, en nuestro país, acerca de esta nueva ley de inteligencia. Nosotros hoy día tenemos una tremenda y una profunda desconfianza, sobre todo, no es solamente una desconfianza sobre el gobierno, sobre el mundo militar, sobre los políticos, pero hoy día la gente tiene mucha desconfianza de todo. Lo que ha ocurrido con el manejo, ¿no es cierto?, de nuestros organismos de inteligencia ha sido tremendo. Todos los ejemplos que tenemos para mostrar, efectos negativos que tenemos para mostrar, simplemente profundizan la tremenda desconfianza que tiene la gente sobre este tipo de instituciones. Pero dicho eso, yo soy de aquellos que, a pesar de haber votado en esta comisión en contra de la idea de legislar, porque no me parecía que debíamos avanzar si no teníamos claridad en el texto, bueno, no importa, a pesar de eso, yo creo que nosotros tenemos que salir ahora con una ley de inteligencia que responda, claro, a las necesidades que tenemos de tener inteligencia en el país, pero que también de alguna manera pueda responder las dudas, las desconfianzas, las interrogantes que tiene la gente sobre esta materia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, en el tema del nombramiento del director, el nombramiento del director es muy clave para ver si generamos o no generamos confianza en esta ley. Si nosotros vamos a decir, ¿no es cierto?, que el nombramiento del director va a depender solo del presidente de turno, creo que tenemos una dificultad. Y una de las cosas en las cuales habíamos ido avanzando era de que el nombramiento del director tenía que ser con el concurso del Congreso Nacional, del Congreso. Puede ser del Congreso con sus cámaras, no sé si en el futuro vamos a tener o no 2 cámaras, pero puede ser el Congreso, ¿no es cierto?, puede ser el Senado como está planteado acá, pero que el Congreso tenía que tener participación en el nombramiento, clave, ¿no es cierto?, en el nombramiento. Hay una fórmula que aquí el diputado Brito nos señala. Uno podría perfeccionarla, a mí me parece, ¿no es cierto?, que va en un buen sentido. Tenía unas dudas con relación, pero que no tienen, bueno, acerca de la cantidad de años que dura, ¿no es cierto?, el director. Parece que leí, no tengo cómo mover esta cosa aquí en mi pantalla, pero parece que vi, ¿no es cierto?, que duraba 6 años con la posibilidad de ser reelegido por otros 6 años. No sé si esa es una cantidad, ¿no es cierto?, de tiempo que no nos produzca algún tipo de dificultades. En el tema de la remoción, yo me inclino, ¿no es cierto?, por la remoción única y exclusiva del presidente de la República, porque así como señalaba un diputado que lamentablemente no lo veo de acá, no lo puedo nombrar por eso, que decía, ¿no es cierto?, que el presidente podía tener problemas con su director de inteligencia. Efectivamente podría. Yo, ¿no es cierto?, en ese caso sería partidario de que el presidente de la República pueda removerlo sin mayor cuestión. Y luego se produce el nombramiento de acuerdo, ¿no es cierto?, de nuevo con la participación del Congreso Nacional, y eso nos da seguridades a todos. Entonces, yo creo que yo me inclino y voy a participar muy fuertemente en la idea de que el Congreso tenga participación en el nombramiento de este director. Yo tenía unas dudas con relación a la necesidad de tener o no un subdirector, la verdad, no tengo no sé por qué había que tener un subdirector. Aquí está planteado, ¿no es cierto?, en el proyecto, y viene así también del Senado, un subdirector, pero pareciera ser que no tiene muchas atribuciones, salvo el de reemplazar físicamente al jefe cuando no está, parece una cosa así. Yo tenía mis dudas con eso, pero incluso eso, yo no tengo una dificultad, ¿no es cierto?, creo que presentó una indicación, ¿no es cierto?, de soslayarla, si nosotros en realidad aseguramos que en el nombramiento del director
participa con la fórmula que sea el Congreso Nacional. Eso yo creo que nosotros sería un avance que generaría confianza con relación a la ley que estamos trabajando. Muchas gracias, presidente. Diputado Pardo. Así es. Espero no haberme saltado a nadie, pero entiendo que venía usted en el orden. Sí, muy breve, presidenta. Yo también creo que se puede coincidir o compartir muchas de los aspectos que contiene la indicación del diputado Brito. Pero yo mandé al grupo de la comisión de WhatsApp un informe que solicité a la Biblioteca del Congreso, donde salen los 21 cargos en los cuales tiene intervención el Senado, que dicho sea de paso, es el único órgano del Congreso que interviene en los nombramientos. No hay ningún cargo que pase por la Cámara de Diputados como lo que se propone acá en la indicación del diputado Brito, y eso tiene una razón que no me voy a extender ahora, pero obviamente de haber una intervención del Poder Legislativo respecto del nombramiento tendría que ser el Senado. Ninguno de los 21 cargos que nuestra legislación contempla que sean o tengan participación el Senado son cargos de la naturaleza del que estamos hablando, que es un cargo de un director que tiene y cumple funciones ejecutivas. Todos los cargos en que interviene el Senado son órganos colegiados y que no dependen esos cargos de la responsabilidad política que pueda tener sobre él un ministro o el presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar esto con la racionalidad de entender que queremos que el gobierno, cualquiera que sea, responda por los actos del órgano de inteligencia. Ese cargo tiene que ser de la confianza del presidente de la República, a quien le vamos a pedir cuenta en caso que el órgano de inteligencia actúe en forma indebida. Pero si lo nombra el Congreso y además el presidente no lo puede destituir o no lo puede remover, bueno, se diluye completamente esa responsabilidad. Me podría extender mucho más sobre esto, lo dejo hasta ahí. En segundo lugar, el subdirector tiene como propósito, y de acuerdo a la experiencia, en este y en otros servicios, liberar al director de funciones administrativas que las puede asumir un subdirector sin perjuicio de reemplazarlo cuando él no esté, y en ese sentido creo que el cargo de subdirector es muy necesario. Y para terminar, creo que sí debe el Congreso tener control respecto del órgano de inteligencia. Para eso existe en el órgano fiscalizador, que es la Cámara de Diputados, función que no cumple el Senado, que tiene que ver con la razón por la cual la Cámara no tiene injerencia en los nombramientos, y los tiene el Senado. La Cámara de Diputados tiene una comisión de inteligencia, y hay indicaciones más adelante donde se propone que el director nombrado concurra periódicamente a esa comisión de inteligencia a dar cuenta de lo que son tanto su planificación, su estrategia, como la conducción del órgano de inteligencia. Entonces, yo invito a que este tema lo veamos en forma más amplia, buscando compatibilizar lo que todos estamos de acuerdo, que tiene que haber control civil y político respecto de la inteligencia, pero buscando el mejor instrumento para que eso ocurra. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. ¿Hay algún otro diputado o diputada? Porque yo también quiero decir algo. Enseguida le doy la palabra, ministro. Si no hay nadie más. Diputado Moraga, Presidenta. Diputado Moraga, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En función de lo que plantea el articulado que postula el diputado Brito y lo que indicaba el diputado Urrutia, hay elementos que están, como repetido 2 veces, ojalá pudiera hacerse una moción en que analizáramos esos mismos componentes de una sola vez, porque si no nos vamos a tomar más adelante, en vez de rechazar lo que está planteando aquí por el diputado Brito de indicación, que esos temas lo analicemos en conjunto. Y lo otro es lo que tiene que ver con la mirada de la inteligencia, o si es una inteligencia criminal o una inteligencia estratégica. Y eso tiene que ver con el rol de la inteligencia más allá de un gobierno, sino como una política de Estado. Y ahí el rol importante que tiene que ver el Parlamento en el nombramiento de este director y de este agente, ¿no es cierto?, que va a llevar la política de Estado. Entonces es importante que no queda voluntad ni de arbitrio también la remoción del presidente de turno. Entonces, es considerar ese punto como elemento fundamental a considerar como una política de Estado y el Parlamento pueda participar en esta instancia. Eso, Presidente. Gracias.
Solo yo 3 consultas para darle la palabra, obviamente, al ministro, que es importante, o al subsecretario. Primero, yo tiendo a inclinarme claramente por lo que ha planteado el diputado Brito en su indicación y el diputado Asensio, y creo que también el diputado Toa respecto al Congreso, creo que es importante. Cuando hablamos de inteligencia, es la inteligencia de nuestro país. Yo creo que es decir, yo entiendo que tenga que haber un trabajo con la presidenta o presidenta de la República, en el caso que sea, pero va más allá del presidente o presidenta, dado que es la inteligencia para proteger nuestro país. Yo creo que eso, que sea siempre tan político, dependiendo de la confianza, podemos tener mucho recambio o cambio cada 4 años, porque no representa el color político de quien preside la República. Entonces, en ese sentido, me inclino por el Congreso. En segundo lugar, yo sé que está todo abierto, pero vamos a tener a puerta un proceso constituyente donde incluso, dado que he visto debates de todos los sectores políticos, si mantenemos un sistema presidencialista. Entonces, darle tanto rol cuando puede generar un cambio, y en ese sentido el Congreso nuevamente me hace sentido. Y por último, yo no sé preguntarle al ministro y también al secretario, porque hay más indicaciones que tienen que ver con estos temas. Entonces, si aprobamos una versus las otras, en algún momento nosotros habíamos pedido que se hiciera una especie de, yo sé que es difícil, pero ver qué puntos recogían algunas de las indicaciones versus otras, porque creo que es importante también tenerlo a la vista. Ministro, disculpe, pero creo que estos temas siempre, yo le he dicho, aquí siempre hemos debatido, pero siempre generan bastante opinión. No, Presidenta, gracias. La verdad, yo creo que siempre la generación de los cargos relevantes generan un debate interesante. Creo que la indicación hace algunas propuestas que, por supuesto, tienen el apoyo de algunos y que generan una discusión que va en la línea que usted plantea desde el punto de vista qué es lo mejor para el país, no necesariamente desde una óptica oposición-gobierno, sino que más bien, como lo ha planteado muy bien el diputado Pardo, desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento del Estado en el país y de lo que es la manera de funcionar con un ejecutivo, con un legislativo que es el que fiscaliza los actos del gobierno, y además de eso, que a mi juicio genera ciertas responsabilidades en las autoridades cuando se tienen la participación en el nombramiento o cuando no ocurre la participación de un órgano distinto. Y por eso que quisiera plantearle la posibilidad de que el subsecretario diera lectura a una propuesta que contiene algunas de las partes de la indicación, y por supuesto que me gustaría que se pudiera debatir a fin de que pudiéramos llegar o no a un acuerdo, y al final quisiera pedirle la posibilidad de que el subsecretario le diera lectura. Antes de darle la palabra al secretario, también me gustaría que el secretario me pudiera, por favor, aclarar un tema que es, hay una indicación que va a presentar Defensa que tiene que ver con esta indicación o con más indicaciones presentadas. Para mí es muy importante, porque yo no me quiero saltar indicaciones que hayan presentado otros diputados o diputadas, más allá que la haya presentado yo, tal vez no, es decir, me importa más bien con el resto de los diputados también, la técnica legislativa respecto a ese tema, para que quede muy claro. Por eso le consulto al secretario. Sí, ¿me escuchó? Sí. Que yo le escucho muy bajito. Sí, pero ¿ahí me escucha mejor? Sí. Lo que pasa es como están planteadas las indicaciones. De aprobar. ¿Sabe? No se le escucha bien. Yo creo que los telemáticos en general están teniendo problemas. Bueno, yo sé que hoy no lo podemos hacer, pero en el futuro sería ideal buscar un micrófono de repente, pero para que le puedan escuchar todos. Ahí. Sí. Presidenta, de votar y aprobar la indicación del diputado Brito en la forma como está, todas aquellas indicaciones que refieren al mismo numeral se entienden por rechazadas, por ser incompatibles con lo ya aprobado. Es decir, de aprobarse la indicación del diputado Brito, caerían las indicaciones 52 a 63, todas.
para que lo tengan presente de cuál es el efecto. Ahora sí, esa era mi consulta, porque también si vamos a ver la indicación del Ejecutivo, también se caerían esas indicaciones. Entonces, me gustaría saber quién presentó indicaciones, si las retiran, las mantienen, las que van a esta línea, digo, para que no nos genere un conflicto a la hora de votación, que los diputados y diputadas de la comisión, sobre todo tenemos parlamentarios que están ingresando a la comisión, una parlamentaria, muy bienvenida a toda esta, parlamentario, y por tanto creo que es bueno que se explique esto, y claramente vamos a leer la indicación del que presentó el Ejecutivo, obviamente también. Creo que su secretario me está levantando la mano, si no me equivoco. Sí, presidente. Sí, presidenta, por su intermedio, muy buenas tardes. Quisiera tal vez explicar cómo trabajamos para llegar a la conclusión. Efectivamente, analizamos, como dice el secretario, todas las indicaciones que tenían que ver con el tema del director y del nombramiento del director y el cargo de subdirector, como venía el Senado, y con las indicaciones. Y con algunos argumentos que ya se han dado también en esta sesión respecto a la que tiene que ser de confianza exclusiva del Ejecutivo, porque es una responsabilidad de él, que tiene que tener un método de fiscalización por parte del Congreso a través de la Comisión Especial, que tiene que tener ciertas características del director, y con ello propusimos, y está propuesto a la mesa técnica por los asesores, una indicación que reúne las principales observaciones a este artículo respecto al director y subdirector. También durante las sesiones se explicó este concepto de subdirector, que efectivamente, como dice el diputado Asensio, inicialmente no estaba claro, pero la experiencia indica que en estas organizaciones sí es conveniente tener un subdirector que, por un lado, en la operación normal sea el que se encargue de toda la función administrativa, no pasarlo a un jefe de edición, pero que también, como esto tiene que ser 24/7, asuma el rol de director con las mismas capacidades eventualmente que el director. Y por eso se propuso a una mesa que, si usted me permite, una indicación sustitutiva de esa 51 al 63, que me gustaría leerla. Y dice así: la dirección superior de la agencia corresponderá a un director, quien será de la exclusiva confianza del presidente de la República y deberá contar con reconocida experiencia y competencia profesional en el ámbito de la inteligencia. Para ser nombrado deberá haber cumplido 40 años. Dentro de los primeros 3 meses desde su nombramiento, el director deberá comparecer ante la Comisión Especial a que se refiere el artículo 37, esta es la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara, a objeto de exponer los principales objetivos de su gestión. Una copia del acta de dicha sesión será remitida al presidente de la República con las apreciaciones que los integrantes de la comisión consideren pertinente realizar. Además, la agencia contará con un subdirector, que será el subrogante del director de exclusiva confianza del presidente de la República, quien estará a cargo del funcionamiento administrativo de la agencia y ejercerá las atribuciones que le delegue el director. Asimismo, como mencionó un diputado, hay otras características o requisitos para ser funcionario de la dirección de la Agencia Nacional, que están en los artículos 14 y artículo 15 de la ley, que se mantienen vigentes. Con esa propuesta de redacción, creemos que se recoge lo más importante de las indicaciones 51 a 63, que efectivamente no se pueden ver por separado, porque aprobándose una quedan las otras rechazadas inmediatamente. Eso es lo que quería explicar, señor presidente. Muchas gracias. Yo ahí tengo una duda, porque esa indicación no va en el tenor de por ejemplo, del diputado Brito. No es que reemplacemos una indicación por otra, porque yo ahí difiero. No creo que sea solo... Me gusta más el hecho de que el Congreso tome la decisión.
Pero me gustaría también que los diputados y diputadas que participaron, porque entiendo que usted planteó que esto se da en la conversación de acuerdo que tuvieron un grupo de parlamentarios con el Ministerio, pero yo escuché también al diputado Asensio diciendo que le gustaba la idea de que el Congreso tuviera un rol. Entonces, la pregunta primero es, ¿esta indicación es apoyada por todos los diputados que participaron? No sé si alguna diputada, pero ya no está la senadora actualmente Loreto Carvajal, así que diputados, en el acuerdo, número uno, y si es así, quienes están participando en esa indicación bajarían sus indicaciones presentadas, digo, para ir avanzando, porque entiendo que esta indicación no tiene que ver con la del diputado Brito, y le doy la palabra al diputado Brito para que la vea, y después ofrezco la palabra respecto a esto para avanzar. Diputado Brito. Presidenta, es conocido en esta comisión que el Ejecutivo acusó personalmente a mí de no querer trabajar, de no querer tramitar. Sin embargo, yo esta indicación la envié a la Secretaría de la Comisión hace 10 meses. 10 meses. La última semana de mayo del año 2020. Y estando ya en marzo del año 2021, el Ejecutivo ahí dice que después de estos 10 meses ha estudiado las indicaciones y que ha presentado una indicación. Por su intermedio, Presidenta, le solicitaría al señor secretario si es que puede ver si es que la indicación que propone el Ejecutivo es admisible o no, porque con lo poco que llevo en este Congreso me da la impresión de que es inadmisible, pues pide que las actas de la Comisión de Control de Inteligencia sean compartidas al Presidente de la República, cuando la ley que crea la Comisión de Control de la Unidad de Inteligencia dice explícitamente que las sesiones no tendrán acta, que no se puede ingresar ni con dispositivos móviles, ni tampoco se puede compartir ninguna documentación que ahí se exponga. Entonces, si le estamos pidiendo, mediante una indicación del Ejecutivo, que la estuvieron trabajando durante 10 meses, que la Comisión de Control haga algo que la ley expresamente se lo impide, me parecería que sería una complicación y creo que la indicación no podría ni siquiera ser debatida. Si es que superamos la indicación que está proponiendo el Ejecutivo y pasamos a analizar la indicación número 51, Presidenta, yo tengo total disposición a poder modificar esta indicación para lograr avanzar en esta materia. Si es necesario, por ejemplo, recabar el acuerdo para que la indicación 51 excluya la imposibilidad de remover en el cargo al director de la ANI, cuestión que he entendido en el debate que es compartido, que es necesario que el presidente sí pueda removerlo en algunas situaciones fundadas, entonces pediría el acuerdo para poder eliminar esa parte. Si es necesario que la Cámara, que sea el Senado, el que deba acordar, que deba autorizar la designación del director, pues también esas dos modificaciones, Presidenta, no tengo problema en poder realizarlas, pero con tal de que podamos continuar legislando en un nuevo sistema de inteligencia y no reinventando la rueda, porque la verdad es que hemos dedicado harto tiempo a esto y cada minuto que estamos acá estamos dejando de hacer también otras labores importantes. Gracias, diputado, y junto con eso también hacer la consulta de si esta es la indicación que apoyan todos quienes participaron y saber si alguna de las otras indicaciones presentadas van a ser retiradas, solo para ir avanzando en el tema. Diputado Toá. Gracias, Presidenta. De acuerdo a la información que yo tengo, la propuesta hecha por el señor subsecretario no tuvo acuerdo en el grupo de trabajo. Dicho eso, a mí me parece que con las dos explicaciones que ha dado el diputado Brito, la primera en términos de simplificar el proceso de nombramiento y que sea el Senado el que se pronuncie, y en segundo lugar, que el presidente de la República tenga la potestad para pedir la renuncia al director, a mí me parece que se resuelven casi todos los temas que por lo menos yo tenía como objeciones. De manera que a partir de esto yo creo que podríamos llegar a la próxima sesión con una indicación redactada formalmente que refleje
lo que yo creo es un acuerdo amplio en el seno de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado. Yo tengo una propuesta para ir avanzando. Entiendo que hay una... Presidente, perdón. Disculpe, es que no lo veo. Disculpe, es que no veo, como no me avisaron, que necesito que me avisen cuando me soliciten la palabra. No, porque no lo veo porque tengo el comparado. Tengo el comparado en la pantalla, entonces ya no los veo. Se me desapareció, diputado, se me desapareció. Yo estaba pidiendo. Quería, Presidenta, primero, bueno, a ratificar lo que acaba de decir don Jaime Toá, ¿ya? Con quien concuerdo ahora casi en un 100%. De que no hubo un acuerdo en el tema del... hay acuerdo en otros temas, pero en el tema, ¿no es cierto?, del nombramiento del director no se llegó a un acuerdo. El acuerdo, ¿no es cierto?, que se alcanzó es en aumentar los requisitos de competencia del director, ¿ya? Entonces, pero no en la designación, ¿ya? Porque entonces nosotros entendíamos que íbamos en otra línea. Y eso entiendo, ¿no es cierto?, que tanto el abogado que trabaja conmigo junto con los de don Jaime y los de Pepe Pérez estaban de acuerdo. Entonces, yo quería hacer esa observación, decir que sí, que también que en la indicación que nos presenta el gobierno se nos propone, ¿no es cierto?, que el director designado se presente ante la Comisión de Inteligencia para, abre comillas, un control, ¿ya? Un control del Parlamento. Eso no es ningún control de nada, ¿ya? Para que no nos hagamos trampa en el solitario, ¿ya? Eso no es ningún control de nada. La comisión, ¿no es cierto?, esta de inteligencia, ahí, claro, no puede entrar nadie, nadie puede decir qué es lo que pasó, allí no hay ningún papel, como decía Brito, ¿no es cierto?, no hay teléfono, eso es absolutamente imposible, eso es la nada misma, absolutamente la nada misma. Entonces, lo que yo quería insistir entonces, o por lo menos de presente, que yo aquí estoy completamente de acuerdo con don Jaime Toá, me gusta, ¿no es cierto?, la idea de que tengamos un nombramiento, pero con participación del Congreso. Y yo insisto, ¿no es cierto?, en esta idea de que si hay un problema entre el director de inteligencia y el presidente tenga la facultad de remover él, ¿no es cierto?, a ese director de inteligencia y luego continuar con el procedimiento normal. Quería hacer eso, señalar eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, entonces, a ver, enseguida le doy, porque una propuesta, y le doy la palabra al Ejecutivo, podría ser... dado que el diputado Brito ya manifestado acá, está dispuesto a simplificar, entiendo bien su indicación, que podría tener una propuesta y se le puede ver con los diputados todavía mejor, dado que hay puntos de acuerdo, y también vamos a tener la del Ejecutivo, donde no hay acuerdo y tenemos visiones distintas, y votarle las indicaciones. Esa es mi propuesta, digo, para ir simplificando el tema. Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidenta, tal como lo han planteado los señores diputados, la propuesta que el Ejecutivo tiene, si bien es cierto, coincide en algunos de los temas con la indicación del diputado Brito, por supuesto no coincide en general, porque el Ejecutivo mantiene la idea de que el nombramiento sea por el Presidente de la República sin participación del Poder Legislativo. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo en el sentido de que se vote la indicación y en los temas en donde no tenemos acuerdo, bueno, la mayoría decidirá de qué manera podemos ir ya tramitando. Y creo que desde ese punto de vista quedamos en condición de poder votar este artículo, que es un artículo importante y que a mi juicio determina una situación distinta que nosotros no compartimos, pero que se tiene que decidir en la comisión. Y con la mascarilla a veces cuesta entender bien, pero déjeme ver si le escuché bien. Entiendo que tenemos que utilizarlas cuando estamos con más personas, por seguridad. Usted propone votar la indicación del diputado Brito y la otra, pero el diputado Brito, y por respeto, mismo ha planteado la posibilidad de simplificar su indicación, y dado que hay otros diputados que están de acuerdo con el fondo en varios temas de eso, creo que corresponde tener las dos indicaciones para poder votarla. Y eso, aunque usted no crea, eso va a simplificar mucho, porque como de 8 indicaciones podríamos tener solo 2 indicaciones.
Yo no votaría una primero, otra después, porque por respeto también a quienes han hecho un trabajo en esta comisión, han presentado indicaciones hace muchos meses. Creo que corresponde tener las dos indicaciones a la vista, ustedes presentaron como ejecutivo, ahora hoy en la comisión, recién la estamos viendo también, hay que analizarla, y la indicación de la nueva propuesta del diputado Brito. Voy a sacarme ahí la mascarilla para los efectos de que pueda escucharme mejor. Lo que yo le he planteado es que claramente el planteamiento de esta indicación no es compartida por el Ejecutivo, pero esta es una decisión que la Comisión tiene que tomar, y por lo tanto yo le propongo que usted ponga en votación, y si entiendo que el diputado quiere sacar o modificar alguna de la parte de la indicación, lo puede hacer en la Secretaría para los efectos de que se vote la indicación en la línea de lo que está planteando en esta nueva propuesta el diputado Brito, pero que, le vuelvo a repetir, el Ejecutivo no comparte. Sí, ministro, ahí yo tengo una diferencia con usted, y se lo tengo que plantear y doy la palabra. Yo no voy a votar la indicación del Ejecutivo hoy, primero porque la conocimos recién, se presentó hoy. Creo que la próxima sesión estamos listos, y ahí además le damos tiempo al diputado Brito para que presente la nueva redacción, es decir, por respeto a alguien que hizo una indicación hace 10 meses. Yo no tengo ningún problema en que el Ejecutivo presente, y siempre lo he dicho, indicaciones, y lo hemos hecho en ese sentido, ha funcionado muy bien la comisión de presentar indicaciones, y también incluso de cambiar indicaciones. Hay parlamentarios, y yo misma he cambiado indicaciones después de escuchar un debate, incluso han generado bastante... no siempre, pero aprobación más transversal. Entonces mi propuesta es tener las dos indicaciones y votarlas al tiro, partiendo de la próxima sesión, que igual va a simplificar harto porque venían muchas indicaciones. Entonces, al tener dos en lugar de 10, yo creo que es un gran avance. ¿Presidenta? ¿Presidenta? Sí, no. Sí, quiero hacer una precisión. Voy a hablar más alto, es que de verdad no se le escucha nada. Sí. Quiero hacer una precisión. Lo presentado por el Ejecutivo no es una indicación, porque no está firmada por el Presidente de la República ni por el Ministro respectivo. Es solamente una propuesta de redacción del articulado. Si no se formaliza como una indicación, solamente se van a votar las que están presentadas y que están consignadas en el comparado. Eso es muy importante, yo no sabía, no quedó claro, debo admitirlo. Al inicio, enseguida le doy la palabra al diputado Pardo. Entendí que era una indicación, porque si es el texto tenemos el resto de las indicaciones presentadas y tendremos que ver las indicaciones. Y más bien lo que hay una modificación, pero entiendo que el Senado ya presentó, ya aprobó lo que viene, entonces me gustaría ahí tener claridad. Diputado Pardo. Muy breve, Presidenta, yo suscribo lo que usted está proponiendo, que consensuemos una indicación en torno a lo que tenemos, porque además estamos sobre la hora y no vamos a poder, y se va a producir un desorden por la cantidad de indicaciones. Me parece que es lo más lógico. No sé si la comisión está de acuerdo, también el diputado Brito, que es autor de una de las comisiones, si está de acuerdo con la propuesta. Veo que Presidenta. Diputado Urrutia, don Osvaldo le pide la palabra, presidente. Sí. Presidente, sí, yo estoy de acuerdo con lo planteado por usted, discrepo en este caso con lo planteado por el ministro. Creo que no estamos en condiciones de votar, por lo que ha dicho el secretario, no estamos frente a una indicación, sino solo un acuerdo que se tomó entre los que participaron en las reuniones de trabajo. Y segundo, hay una indicación que sí fue efectuada hace mucho tiempo, que es la indicación del diputado Brito, la indicación número 51, que en términos generales yo estaría de acuerdo, y se lo planteo a él, siempre y cuando se hagan algunas modificaciones que me parecen muy importantes. Primero, sacar a los diputados, pues los diputados no pueden ser juez y parte. Los diputados pertenecen a una comisión de control, y además que sería un caso excepcionalísimo porque la forma de nombramiento está en el informe de la biblioteca y no corresponde. A pesar de que aquí estamos haciendo un caso distinto a los 21 cargos que se eligen por el Senado, porque este no es un organismo autónomo, es un organismo que depende del Presidente de la República, así que estaríamos generando un problema administrativo no menor. Lo segundo es sacar los requisitos, porque los requisitos están establecidos en el artículo 15, en el artículo que corresponde, para ocupar el cargo de director, subdirector y otros de funcionario. Y lo tercero, que me parece que hay una discriminación en el último inciso de su indicación, cuando habla
ni las personas que conformen o hubiesen conformado el alto mando de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Yo creo que si esas tres cosas las podemos mejorar, yo estaría de acuerdo con esa indicación. Gracias, presidente. Mire, estamos sobre la hora. Entonces yo propongo, diputado Brito, voy a ser muy concreta en las tareas. Usted está a cargo de ver la indicación y ojalá mostrársela a los colegas miembros y también a la parlamentaria presente. Y en el Ejecutivo, para tener claridad si va a ser un texto o una indicación también para que nos quede claro y muy claro la próxima semana. ¿Les parece? ¿Tenemos acuerdo? Muy bien, muy ejecutivo. Bueno, habiéndose cumplido el orden de la sesión, esta se levanta.